Bien, y ya nos metemos de lleno en las actividades que surgen desde la Unidad Sexta de Bomberos de la ciudad de Pico Truncado, con dos intervenciones puntuales. Una que tiene que ver con el último viernes, donde estuvimos haciendo un adelanto de lo que ha sido una mala maniobra por parte de una empresa de transporte de cargas sólidas y líquidas en las intersecciones de las calles Rivadavia y Belgrano, algo que terminó en el derrame de 1000 litros de gasoil aproximadamente. Allí estuvieron trabajando con tareas preventivas, no solamente en la jornada del viernes por la noche, sino también el día sábado en horas de la mañana, donde también tenemos imágenes de la tarea que se ha desarrollado conjuntamente con Defensa Civil y con parte de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad. Pero no solo esto, también vamos a dar detalles para poder tener en cuenta de lo que ha sido el incendio de la empresa Rams sobre la calle Belgrano, un hecho realmente desgraciado por parte de las pérdidas materiales, pero fortuito, una desgracia con suerte, como se suele decir habitualmente, con respecto a que podría haber sido tremendo lo que allí hubiese ocurrido, ya que había bidones de combustible, ya que había garrafas en el interior, podría haber pasado un desastre. No pasó esto porque Dios fue grande y gracias a la tarea de la Unidad Sexta de Bomberos, todo el personal y la seccional primera de policía, también hay que destacarlo. Hablamos con el subcomisario Franco Guzmán, jefe de la Unidad Sexta de Bomberos, que esto nos decía. Sí, efectivamente, como vos decías, el día viernes tuvimos una intervención profesional que nosotros la denominamos barrido de combustible. Nosotros en el cuartel recepcionamos una comunicación telefónica del director de Medio Ambiente, ¿sí?, de Ringo, sí, que nos anotició de un vehículo de un camión al que en una maniobra brusca se le había derramado gasoil sobre la calzada ahí en Belgrano y Rivadavia de acá de la localidad. Justamente estábamos acá en el cuartel haciendo tareas diarias y nos constituimos en el lugar, ¿sí? Y efectivamente era un derrame importante, a lo que procedimos a hacer un barrido con agua. A posterior tiramos algo de detergente, hicimos unas barreras de contención para que se fuera por las canaletas, y también tenemos que resaltar por ahí que Ariel, el camión Ariel, él nos ayudó y nos colaboró haciendo la succión de los restos de combustible que quedaban sobre las mismas canaletas para evitar, que algún fortuito incendio sobre ese sector nomás, ¿sí? Franco, teniendo en cuenta que es un material altamente combustible, el gasoil, que también tiene una consistencia un tanto entre acuosa y gomosa, resbaladiza, había que hacer un tratamiento posterior. De hecho, no solamente las tareas preventivas en esa noche, sino también al otro día se realizaron limpieza, ¿no? Sí, Guillermo, efectivamente. También se acercó personal de Defensa Civil, José se acercó con su gente, estuvieron colaborando también con nosotros oportunamente en ese lugar. Tuvimos que cerrar la calzada de manera preventiva con la gente de tránsito, se acercó el secretario de Gobierno también al lugar, ¿sí?, a ver cómo era el tema, y hicieron la coordinación con una empresa local del medio, quien al otro día tiró un producto químico que se utiliza para este tipo de derrames, que nosotros en el cuartel no contamos, ¿sí? También hubo otro derrame de combustible, en este caso sobre la ruta provincial número 12 o 43. Sí, hubo otro derrame posterior el mismo día, cerca de la medianoche, sí, en el tramo truncado Coloel Caique, sí, un vehículo que no sabemos qué, porque nos avisaron igual transeúntes del medio. Hicimos la misma tarea, sí, de llegar y hacer un barrido de combustible con la utilización de detergente más que nada, sí. ¿Esto fue sobre la ruta misma, al costado de la misma? Sí, sobre la misma ruta, y tuvimos que utilizar y desplazar, el material o los residuos del material sobre la banquina. También sobre calle Belgrano hubo una intervención, más precisamente de una empresa dedicada a la seguridad de aquí de la localidad, que, tuvo ribetes graves y que podrían haber sido mucho más todavía, ¿cierto? Sí, Guillermo, en este sentido es como vos decís, tuvimos suerte, el personal trabajó bien, llegaron rápido los chicos. Esto sucedió alrededor de las 5:15 de la mañana, donde personal de la empresa Rams, sí, se comunica por teléfono a la Guardia Activa de Emergencia solicitando presencia inmediata en la calle Belgrano, entre Urquiza y Mariano Moreno, sí, donde tienen las oficinas de monitoreo de la empresa. Cuando llegamos al lugar, el personal llegó al lugar, había en ese momento 2 efectivos de guardia. Llegaron al lugar, se encontraron con un incendio totalmente declarado sobre una casa preindustrializada que trae material altamente combustible.
Sí, inmediatamente me informaron, me constituí en el lugar, sí, logramos retirar 2 garrafas de 45 kilos aproximadamente, las cuales una ya evidenciaba una fuga importante de gas envasado, que para el que no sabe, digamos, es mucho más peligroso que el gas de red en caso de generar una explosión, así que se trabajó en el enfriamiento de los tubos para poder retirarlo del lugar. Acá hay que resaltar por ahí la labor del personal, agradecer también al personal de comisaría que se abocó, digamos, a colaborar con nosotros. Tuvimos que hacer la evacuación de los vecinos que vivían en forma lindante a esta casa. Logramos sacar a un operario de ahí de la empresa RAM que vivía detrás de la casa donde se prendió fuego en un departamento, el cual no sabía qué hacer en ese momento. Se había bloqueado, ¿no? Y prácticamente como que se había bloqueado, pero bueno, uno entiende porque es una situación que no se vive todos los días. El incendio fue un incendio importante, sí, y por ahí lo que facilitó, aparte del material combustible que tiene la casa, es que en el interior, digamos, de lo que sería la sala de monitoreo, ellos acopiaban combustibles en bidones. Algo que no es aconsejable, mucho menos en zona urbana, ¿no es cierto? Eran bidones de combustibles de 20 litros que tenían nafta, no así, había nafta, había gasoil, había grupos, equipos generadores que utilizan ellos para su tarea, pero no es aconsejable. Entonces, el incendio en sí se debió a una contingencia eléctrica, las chispas cayeron sobre estos bidones con nafta y produjo una reacción violenta, ¿sí? Una deflagración importante y rápida, ¿sí? Por lo que debimos actuar en forma rápida, ¿sí? Vale destacar por ahí el personal de guardia, porque cuando yo llego al evento estaban trabajando, tuvimos que mandar a uno de los chicos que estaba en la tarea operativa a buscar el otro camión para que nos utilizara el apoyo hídrico, porque era necesario mucha más agua de la que cuenta el camión que tenemos nosotros. Y bueno, se logró salir adelante con la intervención. Sí. Franco, hubiese sido realmente terrible si una de esas 2 garrafas hubiesen explotado. Digamos, tiene un nivel de expansión muy importante. Es gas propano lo que lleva puntualmente, ¿no? Efectivamente, se triplica en dimensión por metro cuadrado, digamos, a lo que es gas de red. Y seguramente hubiésemos que lamentar varias víctimas fatales si hubiese pasado esta situación, porque trabajamos a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, y bueno, el personal hizo una tarea importante. Muy jugada. Jugada, porque ellos trabajaron, no descuidaron, digamos, que el incendio se propagara ni para el departamento que se encontraba detrás de esta vivienda, ni para las casas lindantes, sino que se contuvo, digamos, se controló dentro del mismo lugar, dentro de la misma casa que quedó afectada por el siniestro, pero quedó parada, no cayó el techo, nada, o sea, un trabajo rápido, pero a la vez se trabajó en el enfriamiento de los tubos de gas, que era necesario, sí o sí, cuando tenemos este tipo de eventos y tenemos, por ejemplo, un taller o lo que sea, que tengamos equipos de garrafa o equipos de soldadura de corte de oxígeno o acetileno, debemos trabajar sobre el enfriamiento de estos tubos para poder retirarlo. Es algo por seguridad nuestra y del vecino, obviamente. Franco, después de ya transcurridos los hechos, después de las pericias correspondientes que se realizaron, de saber cómo se originó el foco ígneo, que es lo más importante para poder determinar las causas, va a llegar el momento seguramente de poder volver a habilitar el lugar. Ustedes van a realizar alguna inspección, van a tomar las recomendaciones, más allá de que esto se tendría que haber previsto, que es un peligro constante e inminente lo que tenían con respecto al almacenamiento de combustible. Sí, esto por ahí también es un llamado de atención a todos los que por ahí hacen habilitaciones comerciales. Te cuento, Guillermo, que muchas veces pasa de que cuando nosotros nos convocamos en el lugar, ellos lo tienen destinado a una cosa, ¿sí? Para lo cual es habilitada y posterior a que reciben el certificado de habilitación de bombero, a nosotros como bomberos no contar con ese poder de policía para ir y controlar cada tanto el lugar, se hacen modificaciones, no te digo en este caso, pero como en este caso, muchos locales comerciales, tiendas, lo que sea, hacen modificaciones, hacen ampliaciones que no se declaran en bomberos, y cuando tenemos la emergencia nos encontramos con un edificio totalmente ajeno a aquel que habilitamos en su momento, ¿no es cierto?